Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Mi nombre es Artur Perales. Estoy iniciando este en vivo. No me voy a esperar a que venga gente porque quiero hacer esto rápido, pero si llegas por ahí, déjanos un saludo, déjanos algún comentario. Estoy en Facebook y pronto este video va a estar también en YouTube. Es de noche, por eso me ves a lo mejor un poquito con ojeras, ya es un poquito tarde, pero estoy meditando y estudiando sobre estas cosas y le acabo de poner de título a esta transmisión partiéndole la progenitora al preterismo. ¿Por qué le puse así? Hace unos días estuvimos en Monterrey en una campaña con el hermano Rudy Gracia. Estuvimos con Rudy Gracia predicando y él utilizó esta expresión un poco más cruda en México. Romperle la mamá a alguien significa hacerlo pedazos en un pleito, a golpes, hacerlo pedazos. Claro que no queremos golpear a nadie físicamente, pero en sentido figurado, sí queremos a esta falsa doctrina hacerla pedazos. Entonces, por eso le puse a estas cápsulas rompiéndole la progenitora el preterismo. Y vamos a empezar con la base, con una de las bases falsas del preterismo, con una falacia del preterismo. Ellos dicen que la palabra generación que se utiliza en Mateo 24 significa el grupo de personas que vivían al momento que se estaba dando esa palabra. Ellos dicen al respecto de esto que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, cuando habla de generación, se refiere a la generación que murió en el desierto, que fue el número de personas que vivieron durante los 40 años que deambuló Israel en el desierto. Por lo tanto, ellos dicen que generación es la gente que estaba viva en los próximos 40 años a lo que Jesús dijo en Mateo 24. Ese es el argumento de la herejía, falsa doctrina preterista. Ahora, la palabra generación, yo voy a leerte algunas cosas acá. La palabra generación en griego es la palabra genea. Y genea también puede traducirse como familia, puede traducirse como población, puede traducirse como nación. Por supuesto, también puede traducirse como el grupo de personas que vivían en determinado lugar en determinada época. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué quiso decir Jesús cuando usó generación? Quiso decir el grupo de personas a las que se estaba dirigiendo en ese momento, en ese lugar, y que todo ese capítulo se cumplió en aquella época. ¿O quiere decir familia, raza, nación? ¿Quiere decir este otro significado? Bueno, ¿cómo lo podemos determinar? A través del contexto del versículo. Si yo voy a Mateo 24, y voy a abrir la escritura acá para leértelo. Por aquí, dejé mi Biblia, pero no la tengo al alcance, está muy allá. Pero voy a abrir la escritura aquí pongo Biblia, Reina Valera, RB60, puedes usar la que tú quieras, pero yo voy a usar la RB60, puedes usar también la Biblia de las Américas, pero en la Biblia Reina Valera 60 voy a ir a Mateo 24, discúlpame que haga esto así y no en la forma tradicional, pues se me dañó mi micrófono, no el micrófono, la diadema, más bien. Se me dificulta proyectarte ahorita lo que voy a leer, pero esto va a ser rápido, tú lo puedes buscar. Mateo 24, vamos a leer ese texto que utiliza la palabra generación, que es el texto de batalla de los preteristas. Ellos te leen el versículo aislado, fuera de contexto. Saludos, Pastor Javier. Todo esto, espero que esta información te pueda servir y a todos los que nos están escuchando. ¿Quiénes son los preteristas? Para los que no saben y que hemos estado hablando acerca de ellos, fui a Monterrey y el pastor Joaquín Alvídrez dijo, yo no le entiendo mucho a Arturo, yo veo que habla mucho de los preteristas y pues quién sabe qué es eso. Bueno, los preteristas son aquellos que dicen que Cristo ya no va a regresar porque Él ya vino. Ellos afirman una serie de falsas doctrinas. Una de ellas es que Cristo ya vino y resucitó espiritualmente. La Biblia dice que Él resucitó de carne y hueso, no dice que resucitó espiritualmente. Dice que cuando le mostró las manos y el costado a los discípulos, a Tomás, que le dijo, quiero que seas creyente, mira, pon tu dedo acá. Eso está en el Evangelio de Juan. Jesucristo también se sentó a comer. Al final del Evangelio de Juan se sienta a comer con Pedro y con Juan pescado. Entonces no es un fantasma, no es un espíritu. Jesús no resucitó espiritualmente, resucitó físicamente. Y la palabra de Dios dice que Él, así como se fue, el libro de los Hechos, así también va a regresar. Entonces la falsa doctrina de ellos, el preterismo enseña que Cristo ya no va a regresar porque Él ya regresó. Ellos dicen, ¿cuándo regresó según ellos? En el año 70, dicen ellos. Pero no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que Jesucristo ya regresó. Yo hace rato le acabo de preguntar a dos preteristas que me mostraran un versículo donde diga la escritura
Escritura que Cristo ya no va a regresar y que Cristo ya regresó, y no me lo supieron decir, no me pudieron decir, me dijeron necesitas ver 2 videos porque ahí en 2 videos lo explicamos. Sin embargo, si a mí me pregunta alguien, una persona viene y me pregunta ¿dónde dice la palabra de Dios que la salvación es por obras? Rápidamente yo digo Efesios 2, capítulo 8, dice ahí que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras para que nadie se gloríe. Hay un texto clave, claro, que te dice específicamente de manera clara que la salvación no es por obras, que es por fe. Ahora, no negamos la necesidad de las obras, ¿verdad? No negamos que hay obras consecuentes a la fe. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, los preteristas no pueden dar un versículo y tienen que malavariar. Cuando digo malavariar, quiero decir que tienen que utilizar muchos razonamientos, dándole vuelta constantemente espiritualmente, y no te pueden contestar directamente. Y cuando no te pueden contestar directamente, te mandan al tubo y te dicen, ¿sabes qué? Va y pregúntele a tal persona, porque ellos directamente no tienen un pasaje claro respecto de todo lo que dicen. Entonces, dice el versículo 34 de aquí de Mateo 24, dice, cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces el argumento de ellos, dicho sea de paso, es un argumento que no tiene más de 2 siglos. Por ahí alguien me dijo que a lo mejor en el siglo XVI, porque un sacerdote jesuita fue el primero en proclamar esta doctrina para negar que los reformadores andaban diciendo en la época de la Reforma que el Papa era el anticristo, y hubo por ahí un sacerdote jesuita muy vivo que dijo no es el anticristo, era Nerón, y entonces ya todo se cumplió. Él fue el primero que inicia de manera sistemática esta enseñanza del preterismo para poder eliminar esa doctrina que decía que el anticristo era el Papa. Y bueno, no fue muy popular lo que este hombre decía, porque en aquel tiempo había un sentimiento muy, vamos a decir, muy reacio, muy fuerte en el protestantismo en contra de la Iglesia Católica. Entonces no pegó, pero en este siglo pasado, siglo XX, y en este siglo se está volviendo muy popular, y me da tristeza decirlo, pero aquí en México ya estoy viendo que hay algunos pastores, ministros mexicanos que están creyendo esta falsa doctrina que condena a un montón de gente. ¿Por qué? Porque les quita la esperanza de la resurrección, les quita la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, ¿qué es preterismo? La doctrina que niega el regreso de Cristo. ¿Qué es preterismo? La doctrina que dice que Cristo ya vino y por eso ya no va a venir. ¿Cuándo dicen ellos que vino? Que vino en el año 70. Esa es la doctrina del preterismo. Entonces, esto hace un gran resumen. Tienen más falsas doctrinas entre toda la basura que predican, pero en pocas palabras, eso es lo que es preterismo. Para el que diga, yo no entiendo a Arturo porque él habla de preterismo. ¿Quién sabe qué es preterismo? Preterismo es la doctrina que niega que Cristo va a regresar. Es la doctrina que dice que ya todo se cumplió, y se cumplió cuando fue destruido el templo en Jerusalén en el año 70. Es una falsa doctrina. En efecto, hermano Renato, saludos. Dice Renato Wisner, Maranata quiere decir Cristo viene. Y sí, Cristo viene pronto. Él va a regresar. Él viene pronto. Entonces, fíjate, dice acá, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ellos dicen, generación es el grupo de gente que vivía cuando Cristo dijo estas palabras, y era el grupo de gente que iba a vivir en los próximos 40 años, y por eso en el año 70 se cumple esa generación cuando regresa Jesucristo. Entonces todo lo que dice Mateo 24, todo lo que dice Mateo 25 se cumplió en aquella generación. Sin embargo, tenemos que entender que esto debe interpretarse a lo que según lo que dice este pasaje, cuando se cumplirán estas cosas. Tenemos que interpretar este pasaje en el contexto de lo que está diciendo, y en el pasaje se están haciendo 3 preguntas. La pregunta que se está haciendo inicialmente es cuando dice, acuérdate que Jesús está hablando de la destrucción del templo. A él le preguntan, él dice en el verso 2, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, verso 3 dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son 3 cosas que se están preguntando. Ahora, hay un texto aquí, déjame por acá. Acá lo que dice, fíjate, déjame leerte el versículo, lo estoy buscando acá, lo tengo apuntado. Hay un versículo aquí que es la clave de la interpretación de este versículo. Déjame te lo leo. En Mateo 24, cuando dice esta generación, tiene que ser interpretado donde dice no se refiere a los contemporáneos, sino hay un texto aquí que dice todas estas cosas. Déjame lo busco. Cosas
dice en el versículo 33. Vamos a leer el verso 32. Dice, de la higuera, en Mateo 24:32 dice, de la higuera prended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Entonces, primero deben cumplirse todas estas cosas que están señaladas en este pasaje. Todas estas cosas es lo que rige la frase esta generación. Tiene que cumplirse todas estas cosas para esta generación. Y esa palabra generación no significa el grupo de gente determinado en un lugar, significa familia, raza, nación. Todas estas cosas deben cumplirse para una nación. ¿Para qué nación? Para el pueblo de Israel. Por supuesto, la nación de Israel, en el año 70 se cumplió la mayoría, pero no todas las cosas que están en este capítulo. Podemos analizar algunas, que los preteristas, ellos tienen que alegorizar, ellos tienen que utilizar elaborados dogmas. No hay un versículo que diga que todo esto ya se cumplió. Entonces ellos tienen que hacer elaborados dogmas para poderte decir que ya todo está cumplido. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Todas las cosas que están en este capítulo, capítulo 25, y también necesitamos ver el contexto inmediato anterior, que son los capítulos 22 y 23. En el capítulo 22, verso 23, también hay cosas que Jesús dijo que se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué cosas se tienen que cumplir? Entonces dijo Jesús en el versículo 4, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Se ha cumplido? Sí, hay muchos que han dicho que son el Cristo, esos son anticristos. Cualquiera que diga que es el Cristo, si alguien se aparece por ahí y dice yo soy el Cristo, hubo un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda que él dijo que él era Jesucristo hombre. Desde el momento que él dijo eso, ahí se cumplió esa profecía, está cumplida. Ha habido muchos desde el tiempo de la iglesia, que la iglesia se estableció, que se derramó el Espíritu Santo. Hay muchos que han dicho que Cristo ya vino. Entonces, ese pasaje está cumplido. Entonces, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cumplido. Oiréis de guerras. Oímos de guerras todos los días. Cumplido. Rumores de guerras también. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya se cumplió eso? Se cumplió. Dice, porque se levantará nación contra nación. Cumplido. Reino contra reino. Cumplido. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cumplido. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto se cumplió desde aquel tiempo. No es algo que empezó a ocurrir en el siglo XX. No, desde aquel tiempo esas señales se empezaron a manifestar y hasta el día de hoy continúan, no se han quitado. Sigue habiendo rumores de guerras, sigue habiendo tipos que están diciendo que ellos son el Cristo. Esta profecía se cumplió hace mucho y se sigue cumpliendo. Siguen sucediendo esas cosas. Ellos tienen que explicar si estas cosas ya se cumplieron, ¿por qué siguen ocurriendo? Si esto se cumplió en el año 70, ¿por qué sigue habiendo falsos cristos? Si esto se cumplió en el año 70, ¿por qué sigue habiendo guerras? Si esto se cumplió en el año 70, ¿por qué sigue habiendo rumores de guerras? El preterista, con su herejía y su falsa doctrina, tiene que explicar por qué las cosas estas que ya se cumplieron siguen ocurriendo, porque si ya ocurrieron y ya está todo cumplido, ya está todo pleno y ya no va a volver a ocurrir porque ya se cumplió, entonces ¿por qué siguen ocurriendo? ¿Por qué? Porque la interpretación no es pretérita, debe ser histórica. Aquí hay una interpretación histórica, es algo que ocurrió, pero es algo que sigue ocurriendo a lo largo de la historia, se sigue repitiendo, sigue habiendo pestes. Ahorita estamos atravesando una peste. Estamos en los tiempos del COVID, estamos atravesando una peste. Y ellos dicen, en el año 70 ya se cumplió, ¿por qué ahorita estamos atravesando una peste? Ellos tienen que explicar y tienen que darnos razones a estas preguntas. Entonces, cuando un preterista diga, ya todo el capítulo 24 se cumplió, explícame el COVID, explícame por qué hay una peste ahorita. Si ya se cumplió, ¿por qué sigue habiendo? Entonces, ellos tienen que, ¿por qué dice aquí que habrá hambres? Si ya se cumplió en el año 70, ¿por qué sigue allí? ¿Por qué se sigue cumpliendo en la historia el pasaje? Entonces, ¿es pretérito? Sí, tuvo un cumplimiento pasado, pero tiene un cumplimiento histórico también. Y eso es lo que ellos, cegados en su herejía y en su falsa doctrina, no pueden explicar. Dice, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, principio de dolores. Ok, dice, y os entregarán a tribulación. Ya ocurrió, por supuesto. La historia de la iglesia está repleta de tribulaciones. Os matarán. Ya ocurrió. Siglo segundo, finales del siglo primero y el siglo segundo comenzó la persecución de la iglesia. Muchos cristianos fueron martirizados. En aquella época, los cristianos eran llevados al Coliseo y eran los leones se los comían, los leones lo mataban. Por supuesto, verso 9 está cumplido. Seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre, se lo aseguro. Mire, a mí me aborrecen por compartir un pasaje acerca del origen del pino de Navidad, y como el origen del pino de Navidad no decía que era pagano, pues entonces ellos creen que el pino está endemoniado y me atacaron, ¿no? Y sin embargo, ese artículo que compartí venía entre todo el texto compartido el evangelio, qué se refiere el pino y qué tiene que ver con el evangelio y todo eso, y no les gustó. Cuando tú predicas el evangelio vas a ser perseguido, gente, no le va a gustar lo que predicas, te van a atacar. Está cumplido, pero se sigue cumpliendo. Entonces seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está cumplido, pero se sigue cumpliendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se sigue cumplido, pero se sigue cumpliendo. Entonces, ¿tiene una interpretación pasada? Sí, pero también tiene una presente. Acuérdate que en el libro de Apocalipsis, cuando se le da la revelación a Juan, se le dice: te voy a mostrar las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Y ese es un principio rector de las profecías. Las profecías hablan de cosas que ocurrieron, hablan de cosas que pueden estar ocurriendo en este momento y de cosas que van a ocurrir. Entonces cuando ellos dicen, ustedes son futuristas, esa es una falacia. No somos futuristas. Nosotros creemos en una interpretación integral, que hay cosas que se cumplieron, hay cosas que se están cumpliendo, entonces esa parte es presente, y hay cosas que están por cumplirse. Entonces no nos cabe el mote burlón de tú eres futurista. No somos futuristas. Creemos en una interpretación pretérita en algunas cosas según el contexto lo revela. Creemos en una interpretación histórica que se está llevando a cabo según el texto lo revela. Y creemos en una interpretación, por supuesto, que cosas y eventos que van a ocurrir. Ahorita mismo se está cumpliendo, como dice el hermano Javier, dice que le prenden fuego a los cristianos en Corea. Se está cumpliendo ese pasaje ahorita, interpretación histórica. Cuba, también te matan, se está cumpliendo ahorita. Entonces, esta es una señal que no ocurrió nada más antes del 70, es una señal que está ocurriendo todavía. Ellos tienen que explicar por qué esta señal todavía está ocurriendo. ¿Por qué? Porque esta señal está anunciando que Cristo va a regresar. Jesucristo dijo, estas cosas tienen que acontecer primero antes de que yo regrese. Ese es el principio del capítulo. Entonces seguimos leyendo, dice, mas el que persevera hasta el fin, dice, espérame, me brinco un pedacito donde dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿No sigue pasando eso? ¿No siguen levantándose falsos profetas? Entonces, ¿se cumplió o se está cumpliendo? Se está cumpliendo, interpretación histórica. Entonces dice aquí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso se está cumpliendo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ellos tienen una interpretación mormona de este versículo. Tienen la misma interpretación de los mormones. Los mormones dicen esto: es que el evangelio ya se predicó en América. Eso es lo que ellos dicen. Hay dos grupos dentro del preterismo. Unos que dicen que mundo significa solamente el mundo romano. Y entonces para ellos mundo es, como dicen los terraplanistas, súbete al cerro y lo que mires alrededor, lo que está en el disco que puedas ver, eso es el mundo. Esa es la interpretación. Ellos tienen una interpretación terraplanista del mundo. Súbete al cerro y lo que veas alrededor del cerro, ese es el mundo. Lo que alcances a ver con tus ojos, eso es el mundo al que se refiere Pablo. Realmente Pablo se refería solamente a eso, pero aquí está diciendo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, y luego añade a todas las naciones. Entonces no solamente es el mundo que alcanzas a ver arriba del cerro, no solamente es el imperio romano, todas las naciones. Yo pregunto, ¿en todas las naciones se ha predicado el evangelio? Acabo de ver una noticia el año pasado de un misionero que quiso ir a predicar a una isla donde nadie había predicado, y en esa isla creo que había caníbales y lo mataron. El misionero llegó con una Biblia bien fanático, estilo aquel predicador irlandés que está en España. Hermanos, Cristo los ama, quién sabe qué. Así le cayeron las flechas al tipo y lo mataron. Y no pudo predicar el evangelio en esa isla. Hay lugares como esos alrededor del mundo, sí los hay. Aún hay. Aquí en México, hace apenas 20 años, subimos a un poblado donde nadie había predicado el evangelio. Entonces, ¿ya se cumplió esa profecía? No. Creo que está por cumplirse. Creo que a través de los medios de comunicación, los celulares, poco a poco está cumpliéndose
pero no se ha cumplido totalmente. Hay lugares en el mundo todavía, aún con toda la tecnología que tenemos, hay lugares donde no pueden entrar los cristianos. Es más, hay lugares donde el Señor Jesucristo personalmente se le tiene que aparecer a las personas para que puedan recibirlo. ¿Por qué? Porque no dejan entrar a nadie. Hay lugares en Arabia, en Irán, en Pakistán, donde el evangelio nadie puede entrar a predicarlo, y en esos lugares se aparece Cristo mismo a predicárselos, y por revelación, así como a Pablo, hay testimonios de personas que por revelación reciben a Cristo en esos lugares. No se ha predicado el evangelio aún en todas las naciones, y por eso ellos no evangelizan. El preterista no evangelista. ¿Qué hace el preterista? El preterista le gusta hacer proselitismo hacia su falsa doctrina. Nomás está hablando de eso, jalando gente a su molino. Son como... no voy a hablar de ellos ahorita porque no es el tema, pero hay ciertos grupos teológicos que solo hacen proselitismo hacia su falsa doctrina, pero no predican a Cristo, no predican sanidad, no predican salvación, no predican liberación, no predican nada nada que tenga que ver con la obra consumada de Cristo en la cruz. En lo práctico lo predican, porque para ellos la consumación no fue en la cruz, la consumación fue con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es lo que enseña el preterismo, que ya todo se cumplió con el templo de Jerusalén cuando fue destruido en el año 70, pero acá estamos viendo profecía no cumplida. Ellos tienen que explicar cómo que ya fue predicado en todo el reino, y cuando tú les preguntas te dicen, no, es que se refiere al imperio romano. Entonces fue predicado en todo y ni siquiera fue predicado en todo el imperio romano, porque en el mundo conocido, aún en el imperio romano, hubo muchos lugares, no había internet, no había televisión, no había muchos lugares donde no se predicó. Entonces ellos dicen, no, es que mira, Pablo dijo que él predicó en todo el mundo, y como él predijo Pablo, entonces ya él fue a todo el mundo, él fue a todo lugar, él ya alcanzó a toda persona. Pero Pablo en efecto se refiere a todo el mundo conocido, él predicó en todo el mundo conocido, pero él nunca dijo yo prediqué ya en todas las naciones, porque él no fue a todas las naciones. Entonces lo bueno que este texto nos avisa, no solamente es el mundo para que nadie vaya a interpretar, es también todas las naciones. Tiene que cumplirse. Exacto, no pudo llegar ni a Inglaterra, tampoco llegó a Inglaterra, y era parte del imperio romano. Britania, Pablo no llegó a Britania tampoco. Entonces tampoco llegó a las partes más extremas del oriente del imperio romano. Él viajó se internó hacia Europa, desde lo que hoy es Turquía. Él fue siempre hacia el lado occidental, hacia el lado oriental poco fue, y los que fueron hacia el lado occidental fueron otros apóstoles, y aún así hay muchos lugares a los que ellos no llegaron. América no llegaron, entonces no fueron a todas las naciones. Hubo un cumplimiento, y hasta ahorita se está llevando a cabo a través de la historia, pero no se ha cumplido en su totalidad. Entonces dice acá versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Ya se cumplió eso? Sí, porque se refiere a cuando entró aquel general a sacrificar un cerdo en el templo, y eso lo hizo eso ocurrió antes de destruirlo. Eso lo hizo Antíoco Epifanes cuando fue la invasión de si no me equivoco, de los griegos, cuando el imperio griego se partió en 4. Antíoco se quedó con una parte del imperio griego, y él hizo ese sacrificio y se metió ahí. Esa era la abominación desoladora que profetizó Daniel. Entonces él está diciendo, hasta que no la veas. Ellos ya sabían. Entonces, ellos dicen, no existe la ley del doble cumplimiento, pero Jesús la está utilizando aquí, porque está diciendo que primero tiene que ocurrir. Antes de esto, ¿ya ocurrió? Sí, ya ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Cuando los romanos destruyeron el templo. Así como los babilonios destruyeron el templo. Entonces, y así ellos profanaron el templo, así como aquel rey griego profanó el templo. Esta profecía ya tuvo un doble cumplimiento, y eso ya ocurrió, no va a ocurrir. Hay gente, los dispensacionalistas dicen que esto va a volver a ocurrir durante la gran tribulación. Yo no lo sé, esa es una interpretación dispensacionalista. Yo no lo sé, no sé si eso ya sería un triple cumplimiento. Yo no sé si eso va a ocurrir. Hay algunos que afirman que sí. Yo no encuentro evidencia en la Biblia que vaya a ocurrir. Si ocurre, bueno, pues ya lo veremos después. Pero bueno, entonces dice aquí, seguimos leyendo, dice, los que estén en la azotea vayan a los montes. Se refiere a ese pasaje, se refiere a esa época. Año 70 va a ser destruido el templo, tienen que huir. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí no está hablando ni de la gran tribulación, ni está hablando del regreso de Cristo, porque en el regreso de Cristo los creyentes no vamos a huir cuando Cristo venga.
No está hablando de eso, está hablando de la destrucción del templo. Aquí está hablando de la destrucción del templo. O sea, hay cosas aquí que fueron pasadas. Eso ya ocurrió, por supuesto, ya ocurrió. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjate, pasa del templo y dice, habrá entonces, o sea, después de estas cosas, después de que ocurra esta huida, después de que se ha destruido el templo, vuelve a situarse al final de los tiempos. Porque gran tribulación, ¿qué es lo que por qué no podemos interpretar esto como algo ya ocurrido en el año 70? Porque dice, cual no la ha habido desde el principio, dice, del mundo, ni hasta ahora, ni la habrá. Entonces yo pregunto, tú puedes leer los relatos de las cosas que ocurrieron durante aquella época, en el año 70, todo lo terrible que fue, y nada de lo que ocurrió ahí se compara, por ejemplo, a lo que ocurrió en Europa cuando sucedió la peste bubónica. Y murieron miles, cientos de miles, millones de personas cuando ocurrió la peste bubónica, cuando los mayas fueron destruidos, una nación entera. Si usted ha estudiado la historia de México, usted debe saber que los mayas fueron destruidos por una plaga que llegó y que nadie sabe dónde llegó la plaga. Simplemente un día estaban ahí y de repente al otro, ¿dónde están los mayas? ¿Quién sabe? Se murieron, desaparecieron, se murieron. Hay otra parte también, si usted se pone a pensar acerca de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de Hitler, los genocidios que han ocurrido, los genocidios que han ocurrido en Europa en estas últimas décadas. Ha habido varios genocidios, ha habido cosas terribles. En Madagascar hubo una reina a principios del siglo XX que mandó matar a todos los cristianos y los exterminó. Durante la época del Imperio Romano. Ocurrieron a los cristianos, los atrapaban y los llevaban al Coliseo Romano. O sea, dice a principios del siglo XX la fiebre amarilla. Sí, ha habido épocas de tribulación, de persecución a la iglesia terribles y de tribulaciones terribles en el mundo, peores que todo lo que ocurrió en el primer siglo. Entonces ellos te van a decir, bueno, sí, pero peores según quién, y van a tratar de malabarear otra vez el versículo y decir, sí, pero es que no está hablando de eso, está hablando de el mundo, no se refiere a todo, vuelven a torcer la escritura, no se refiere al mundo hasta el día de hoy, se refiere al mundo solamente hasta el año 70, y hasta el año 70 ya después de eso no cuenta. O sea, a ellos les encanta torcer. Entonces tú tienes que mirar el versículo por lo que dice y preguntarte, ¿ya se cumplió eso? ¿Ya hubo una gran tribulación tan terrible que después de esa ya no ocurrió una peor? ¿O siempre han ido en aumento, empeorando una cada vez más, una peor y peor y peor y peor? Ya ocurrió una gran tribulación donde si tú crees en Cristo ¿te van a cortar la cabeza? Pues sí han ocurrido tribulaciones de ese tipo, sí han ocurrido. Pero una gran tribulación global, donde todo el mundo va a ocurrir esto, ponte a pensar, ¿ya ocurrió esto? ¿Ya ocurrió el holocausto? ¿No fue peor que todo lo que ocurrió en el primer siglo? O sea, ha habido muchas cosas terribles después de esto. Entonces, no es algo que se haya cumplido. Hemos visto como un vislumbre, como que Dios nos dice, mira esto que ocurrió tan terrible, el holocausto, va a ser peor que esto. Mira lo que ocurrió en el año 70, cuando fue destruido el templo, va a ser peor que eso. Mira lo que ocurrió cuando Jerusalén fue arrasada por los babilonios y fueron capturados y fueron llevados, exiliados, va a ser peor que eso. Mira como cuando los egipcios oprimían 400 años a Israel, va a ser peor que eso. O sea, tiene que ser peor que todas las que están en la Biblia y peor que todas las que ocurrieron después. Para que tenga cumplimiento, no se ha cumplido. Ellos van a decir, no, es que tú estás interpretando literalmente. Entonces, ¿cómo lo interpretas tú? Si dice que hay una gran, entonces no es así. Hay que cambiarle el significado de la palabra. Hay que cambiarle. No, es que sí va a haber unas peores, pero ahí no está hablando de eso. Te tienen que malabarear el texto. Ellos tienen que explicar todas estas cosas. ¿Dónde ocurrieron? ¿Cuándo fue la gran tribulación? ¿Dónde fue? ¿Cuándo ocurrió este pasaje? ¿Verdad? Dice, habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y luego dice, ni la habrá. Entonces tiene que haber una tan terrible que después de esta nunca más ocurra una peor. ¿Ya se cumplió? Piénsalo. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Ya, bueno, si esto es literal, ¿quiere decir que los días tendrán menos horas? ¿A qué se refiere? ¿Ya ocurrió en la historia algo así?
Y si no es literal, ¿a qué ellos tienen que explicarnos? Dice, si no fuesen acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ellos tienen que decir, bueno, ellos dicen, no, es que el literalista dice que días acortados quiere decir que los días van a durar menos y el sol se va a poner antes y entonces están diciendo que la órbita de la Tierra gira más rápido y los días ya no van a ser de 24 horas. Yo voy a ser sincero, yo no sé si se refiere a eso, pero ellos tienen que explicar cuándo ocurrió eso en el pasado. ¿Cuándo fueron acortados los días? ¿Dónde ocurrió? Y tienen que probarlo con la Biblia, no con suposiciones. Tienen que probarlo además con la Biblia. Entonces dice, porque dicen que fue antes del 70, entonces tiene que estar registrado en la Biblia. Dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Y no es eso lo que dicen ellos? ¿No dicen los preteristas que ya vino Cristo? ¿No dicen, mira, Cristo ya vino? ¿No están ellos cumpliendo ese pasaje donde dicen, mira, allí está el Cristo, Cristo ya vino, ya no va a venir? ¿No están ellos torciendo ese pasaje al decir ellos que Cristo ya vino? No están cumpliendo. Y no está advirtiéndote Cristo que cuando alguien te diga esto, Cristo ya vino, mira, helo aquí, ya vino. ¿No te está diciendo que no le creas? Dice Javier Tosto, al principio del siglo XX la fiebre... Sí, ya lo había leído, pensé que había escrito algo más. Pero fíjate, dice, vuelvo a leerlo. Vamos a leerlo. Si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Ellos están diciendo, Cristo ya vino. A mí me está dando una orden este pasaje, que si alguien dice que ahí está el Cristo, o sea, que ya vino, que ya estuvo ahí, no le creas. Yo obedezco ese pasaje, yo no les creo nada. Yo no le creo nada a ninguno de ellos. A ninguno, ni a Jimandrus, ni a Maraví, ni a ninguno de ellos les creo nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que si alguien dice que Cristo ya vino, si alguien dice allí está el Cristo, no le creas. Ellos están cumpliendo, ellos están dándole cumplimiento a esta profecía al decir que Cristo ya vino. Aquí está diciendo Cristo que no le creas. Porque dicen, helo aquí, míralo, allí está, míralo, allí está. Ellos dicen, allí estuvo. O sea, ¿dónde? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué ya no está? Estuvo y ya no está, se volvió a ir, se desapareció. No, es que vino en espíritu. Vino en espíritu. Ah, caray, dice la Biblia que iba a venir en espíritu. ¿Dónde dice la Biblia que iba a venir en espíritu? Tienen que demostrar todas esas tonterías, disparates, locos que ellos dicen. Les afectó la pandemia. ¿Dónde dice la Escritura que ya vino solamente en espíritu? Dicen que ya vino y que no. Es que vino invisible. ¿Dónde dice la Biblia que iba a venir invisible? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún lado. Es solamente los malabares, los dogmas que se inventan con su cabeza, que la pandemia les afectó, no sé. Entonces acá dice... entonces, si algunos dijeren, mirad, allí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Dice, espérame que se me tapó aquí con algo. Dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Sí, pues parece que es lo que estamos viendo. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad en los aposentos, no lo creáis. Ellos dicen que Cristo ya vino en el año 70 con la destrucción del templo. Entonces ellos están cumpliendo este pasaje, volviéndose falsos cristos, falsos profetas. Entonces ellos están dando cumplimiento a esto. Y al hacerse ellos falsos profetas, están predicando otro evangelio porque están diciendo que Cristo ya vino y Cristo no ha venido. Yo voy a hacer un argumento sobre la segunda venida de Cristo. Así como dice el Antiguo Testamento de la primera venida, y que ocurrieron las cosas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, porque un niño os es nacido. Dice un texto. Y el principado será sobre su hombro. Y en otra parte dice, la Virgen concebirá. Dime, ¿se cumplieron espiritualmente esas palabras o se cumplieron literalmente? ¿Cómo se cumplieron las profecías de la primera venida de Cristo? Cuando dice, el celo de tu casa me consume, y derribó aquellas mesas del templo, porque tenía ese celo de Dios, porque había mercaderes en el templo. Entonces, se cumple. Dice, vendrá a ti manso y humilde, sentado sobre un pollino, un pequeño, ¿cómo dice? Un burrito, un hijo, no recuerdo cómo dice exactamente el pasaje, pero como un burrito de un asna, dice algo así, el burrito de un asna. Hay una profecía en el Antiguo Testamento y se cumple cuando él entra a Jerusalén. ¿Se cumplió espiritualmente o se cumplió literalmente?
Hay que ver. A ver, yo entiendo, hay algunas profecías que pueden interpretarse metafóricamente, por supuesto que sí, yo no digo que no, pero sobre el segundo regreso sobre el regreso de Cristo, sobre la segunda venida de Cristo, ¿todas son metafóricas? ¿Ya vino? ¿Ya todo se cumplió metafóricamente? ¿O hay literalidad, como hubo acerca de las profecías de la primera venida? Tenemos que ser consistentes con la Biblia. Hay que ser consistentes con lo que dice. No puedo decir, no, la primera venida sí es literal, pero la segunda es espiritual. ¿Según quién? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que las profecías de la segunda venida se van a cumplir espiritualmente? No lo dice. Ellos dicen, no, es que hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Pero ese texto no está hablando del regreso de Cristo. Está hablando acerca de la interpretación de la palabra por la palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y tú tienes que interpretar la palabra, la Biblia por la Biblia. La palabra por la palabra. No está diciendo que Él iba a venir espiritualmente. O sea, tuercen las escrituras. Entonces dice acá, si te dicen que está en el desierto, no salgas. En los aposentos no lo creas. Y luego dice, ¿cómo va a ser la venida? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, va a ser que va a ser de repente. Va a ser de repente, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Va a ser algo visible, no invisible. Lo vamos a ver. Dice, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Va a ser visible su venida. Va a ser entendida. Va a ser así como cuando tú sales a la carretera y ves un montón de sopilotes, le decimos en México, buitres, no sé cómo le digan en tu país. A ver, rapaz, hablas de rapiña. Y dices, ahí hay un cuerpo muerto. Así cuando venga Jesucristo, la gente va a decir, mira, ahí está Cristo. No va a ser algo efímero, no va a ser un humo, no va a ser, ay, pues se me ocurre que sí, pero no, ay, pues es que sí vino, pero solo lo puedes entender por revelación espiritual. No, ahí está diciendo, donde mires las aves, se va a hacer algo visible. Va a ser algo que vas a poder experimentarlo, lo vas a ver, lo vas a entender. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Algunos interpretan esto literalmente, este pasaje literalmente. Yo creo que no se debe interpretar literalmente este pasaje. ¿Por qué? Porque ya tenemos un pasaje en el Antiguo Testamento donde nos dice que es el sol, la luna y las estrellas. Cuando José tiene aquel sueño, y a José se le muestra que el sol, la luna y las estrellas se le postran a él. Se refiere al pueblo de Israel. Que inmediatamente, después de la tribulación, está hablando que la nación de Israel dejará de ser. Esa es la interpretación basado en el sueño que tuvo José. Ahora, tú dices, no, yo creo que esto va a ocurrir literalmente. Ok, esa es una cuestión secundaria. El punto es que Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Cristo va a regresar y Él va a restaurar no solo a Israel, a todo aquel que cree en Él y a todas las naciones que se rindan a su señorío. ¿Dios tiene un plan para Israel? Sí, pero lo tiene también para todas las naciones. Hay un solo pueblo de Dios y el pueblo de Dios es todo aquel que está en Cristo Jesús. Pero también Dios tiene planes para las naciones, para salvarlas a ellas también. Entonces, ¿qué dice aquí? Las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellos tienen que decirnos, ¿cuándo apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Dónde está en la Biblia? Porque ellos, ay, sí, es que el libro de Josefo. No. ¿Dónde está en la Biblia? Ay, es que en el libro de fulano. ¿Dónde está en la Biblia? A mí no me interesa lo que dijeron fulanos. ¿Dónde está en la Biblia que se apareció la señal del Hijo del Hombre? Porque la Biblia, el transcurso de la escritura, cuando se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando se escribió, ocurre entre si no me equivoco, entre los años, la más temprana, por ahí, no sé si los 50, los 60, hasta el 90 y tantos. Alguien tuvo que haber visto esto. Si es que ya ocurrió, alguien tenía que haber dado testimonio y estar plasmado en la Biblia que vieron la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y que todas las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra se lamentaron por el regreso de Cristo. ¿Cuándo ocurrió? Sin malabares. Ellos tienen que explicar esto, sin espiritualizar. Tienen que decirnos dónde lo dice la Biblia y cuándo ocurrió en la historia, porque no hay nada. No hay nada en la historia que diga que todas las tribus de la tierra, no hay nada que diga que los apaches, los Sioux, estos, ¿cómo se llamaban?
los pies negros y los pieles rojas y los cherokees y los huastecos acá en México y los aztecas y los mayas y los incas y los guaraníes en Sudamérica, no hay nada que diga que ellos vieron el regreso de Cristo. No hay nada que diga que los egipcios, los babilonios, los romanos, los griegos, los británicos, los bretones o los celtas o qué sé yo. No hay nada en toda la historia que diga que ellos vieron el regreso de Cristo. ¿Dónde está? Exacto, Javier. Si todo ojo le verá. ¿Cuándo lo vieron todos los ojos? ¿Por qué no está escrito en ningún libro de la historia? Quiero decirte que el argumento de ellos es un argumento ateo. Los ateos usan este argumento de la última generación, porque ellos dicen, ¿viste? Jesucristo dijo que en la última generación iba a regresar y no regresó. ¿Por qué? Porque es evidente que no hay prueba de su regreso. No hay en ningún lugar. Entonces ellos tienen que torcer y decir, no, es que su regreso era solamente espiritual. ¿Dónde dice la Biblia que su regreso va a ser espiritual? No lo dice. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15 cómo va a aparecer en el cielo. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4 con voz de trompeta. Se va a oír la voz de la trompeta. Dice que la señal va a aparecer en el cielo. Dice que seremos transformados. Dice que vamos a tener es Filipenses capítulo 3, dice que vamos a tener un cuerpo como el de la gloria suya. No hay un solo preterista que tenga un cuerpo como el de la gloria de Cristo. Ninguno. Tienen que espiritualizarlo. Y así justifican el estar panzones y más pelones que yo, y más canosos que yo, y más feos. Y bueno, feo yo no soy. Ellos sí, algunos de ellos son feos. Pero feo yo no soy. Pero tienen que justificar que no hay gloria en su cuerpo, con interpretaciones ridículas, y están enfermos y están viviendo. Yo puedo entender que podemos recibir sanidad por la fe en Cristo, por supuesto que sí, pero aún este cuerpo está cada día envejeciendo, y cuando llegue el tiempo del Señor vamos a partir. Ellos no pueden justificar todo lo que la Biblia dice acerca de cómo será el cuerpo de la gloria de Cristo, cómo seremos transformados. No pueden justificar tampoco el reino milenario en la tierra. No pueden justificar todo lo que dice la Biblia del nuevo cielo y la nueva tierra, que ellos dicen es que ya estamos en la plenitud, ya estamos en los nuevos cielos, ya estamos en la nueva tierra. Entonces, ¿por qué tan feos? ¿Por qué tan gordos? ¿Por qué tan panzones? ¿Por qué están más pelones que yo? Vamos, yo también estoy medio gordo y pelón, pero ¿por qué ellos por qué no se ve en su cuerpo la manifestación de esta gloria de la que ellos hablan? Porque el testimonio que ellos dan en su vida no corresponde a lo que ellos dicen. No corresponde. Solamente en su mente pareciera que están jugando un juego de esos de rol donde se lo están imaginando a lo mejor que ya están en el nuevo cielo y la nueva tierra, y no sé si es como en la tierra de nunca jamás de Peter Pan, que Peter Pan, cuando Peter Pan llegó viejo en la película de Peter Pan, no creo que llegó viejo y los niños de la tierra de nunca jamás le dijeron es que para comer tienes que imaginártelo, y entonces se lo imaginó y se le apareció el pollo, y así ellos se creen, se lo imaginan y ya se ven a ellos mismos acá flacos y con cuerpo escultural, ¿no? Con cuerpo acá, con el cuerpo del Capitán América y el cuerpo de Thor, pero uno los sigue viendo amolados, uno los sigue viendo sin dientes, uno los sigue viendo pelones y gordos y feos. Y gordas y feas también, porque mujeres preteristas también hay, son una vergüenza lo que están predicando. No corresponde con lo que dice la Escritura, lo que ustedes están enseñando. No corresponde, es falso, es falsa doctrina. Y es una falsa doctrina además ridícula. Es ridícula porque no. Entonces tienen que espiritualizar. No, es que es espiritual. No, es que es espiritual. Pero están feos, se alteran y además te demandan, porque ahí me acaban de amenazar por yo decir estas cosas, me amenazaron por demandarme. Si estás en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde todo es paz y tranquilidad y hasta te sale un osito cariñosito por allá, ¿por qué me demandas? ¿Te molesta lo que yo digo? Pues no estás en nuevo cielo y nueva tierra viviendo paz y tranquilidad y el gozo de las glorias celestiales en la tierra, del nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué me tienes que demandar? ¿Te quité la paz? Porque me está amenazando por ahí, no directamente, a lo mejor no es él, a lo mejor es solo un fanático de él, ¿eh? Vamos a darle el beneficio de la duda. Por ahí me mandó una amenaza, quizás no fue este señor Maraví, pero un seguidor de él me amenazó que me iba a demandar por lo que estoy publicando acerca del preterismo. A ver, yo pregunto, ¿estás en nuevo cielo y nueva tierra? ¿Por qué demandas? No coincide tu conducta con nuevo cielo y nueva tierra.
Estás enseñando una falsa doctrina y se nota en tu conducta, se nota en tu porte, se nota en lo que está. Y yo voy a seguir confrontando esto porque hay mucha, y me estoy dando cuenta que cada vez más gente es engañada con estas falacias. Y lamentablemente quita los ojos de Cristo, ese es el problema. Y la gente deja de recibir sanidad y deja de vivir victoria y deja de vivir la transformación en la tierra y deja de tener esperanza por el mundo venidero y las glorias del cielo y las glorias del nuevo cielo y nueva tierra. Porque no, pues ya estoy en el nuevo cielo. Y se enferman y le sacan el apéndice. Eso es el nuevo cielo y la nueva tierra. O se meten a la casa por ahí de algún tipo y le matan a la hija de alguno de estos preteristas. Espero que no. Es un ejemplo que estoy inventando el ejemplo. Espero que no, yo oro que no. Pero uno de ellos, yo creo que se fue con el Señor. Pues tiene poquito que uno de ellos se murió joven. Digo, relativamente. No tenía a lo mucho 60 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no murió los 70, los 80? ¿Por qué no murió los 120? ¿Por qué? Y murió enfermo. ¿Por qué? ¿No tienes ya nuevo cielo, nueva tierra? En el nuevo cielo y en la nueva tierra hay COVID. En el nuevo cielo y la nueva tierra hay violaciones. En el nuevo cielo y en la nueva tierra hay robos. Es un argumento totalmente fuera de orden lo que ellos traen. Es basura, es una doctrina no solamente herética, es ridícula, es una estupidez y se están dividiendo iglesias por esta falsa doctrina que ellos están enseñando. Y discúlpenme, hermanos, demándeme todo lo que quiera, ponga toda la demanda, no me voy a retractar de lo que estoy diciendo. El preterismo es falsa doctrina. Es falsa doctrina. Y ellos van a hacer sus rants y a decir que soy un ignorante y lo que ellos quieran decir. Yo no voy a presumir mis estudios acá. Solo te voy a mostrar qué es lo que dice la Biblia. Ellos tienen que demostrar con la Biblia. No con el libro de Josefo, no con la Diaglot, no con los libros de Gary DeMar y Kenneth Gentry y el otro que traen de moda, ¿cómo se llama ese tipo? Se me olvida el nombre. Hay uno que acusaron. Mira, Nuevo Cielo, Nueva Tierra, el preterista, y el tipo está acusado de pedófilo. Uno que corrieron ahí de la iglesia Betel. Es uno de los que ellos siguen. No recuerdo ahorita el nombre del profeta ese que siguen, que es preterista. O sea, esa es la otra. ¿Por qué el preterismo produce tanta inmoralidad entre ellos? ¿Por qué los que afirman esta doctrina, el fruto de su vida es inmoral de la mayoría de ellos? Ahora, de los que están aquí, los que están cerca de los que yo veo y de los que yo leo, no sé nada de su vida, pero grandes escándalos, si usted investiga, hay en internet con los que enseñan estas cosas. Ese es uno antiguo. Ya no está ¿cómo se llama? El Max. Ahorita no recuerdo, te lo vimos en el otro video. Está el otro, el de la iglesia. Había una iglesia que se llamaba Air Polk, era otro famoso. Air Polk fue atrapado en cuestiones terribles de inmoralidad. Se le vino abajo el ministerio de la iglesia. Habían abusado de varias mujeres ahí en su iglesia, las había seducido, había abusado espiritualmente de ellas para convencerlas de que se acostaran con ellas porque él era un tipo mesías ahí entre ellos. Lo mismo hizo José Luis de Jesús Miranda, también preterista. Lo mismo hizo este hombre que dividió la iglesia esta que me acaban de decir que ya no existe la iglesia esa, que se vino abajo, se la llevó un tornado. Font. No, Otoniel, el papá de él. No recuerdo cómo se llama. Rodolfo Font. Está enseñando preterismo. Y su vida, vele su vida. Yo no tengo que juzgar nada. Estas cosas están documentadas. Nomás es una búsqueda. Yo no tengo que juzgarle nada. Yo creo que Dios nos ama y nos perdona y nos restaura y hay perdón y para ellos. Por supuesto que sí hay. Si ponen su fe en Jesucristo. Pero yo veo que esta doctrina destruye vidas, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye ministerios, provoca una vida inmoral, lleva hacia el universalismo. Gente que dice, no, pues ya, aunque no cree en Cristo, todo el mundo es salvo. Ya está todo cumplido. ¿Para qué predico? Estoy en nuevo cielo, nueva tierra. Eso es lo que yo veo que produce esta falsa doctrina. Pero bueno, dice acá que... Dice versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo ocurrió esto en la historia? Dice Javier Tosto, sí es tremendo, acá lo mismo, un pastor dejó su familia por irse con una hermana de la iglesia, una pena, y ahora el día de hoy sigue predicando, pero se les fue toda la gente. Pues sí, ¿y qué predican? Que Cristo ya no va a venir. ¿Qué predican? Que ya estamos en nuevos cielos y nueva tierra.
pero se está acostando con... Es nuevo cielos y nueva tierra que se está acostando con distintas mujeres, que deje a su esposa y abandona a sus hijos y no pague alimentos. Eso es nuevo cielo y nueva tierra. O sea, estos tipos dicen, no, es que tú estás juzgando por la vista. Estás juzgando, o sea, ¿y qué quieres que juzgue? O sea, ¿qué quieres que diga? Ellos quieren que tú les digas, no, pero es que son justos y santos porque estamos en la gracia. Si ellos creen en Cristo, ten por seguro que esa es la posición de todos los herederos de Dios, pero no se nota que lo estén viviendo. Su vida no se nota. Y mira que cualquiera le puede pasar esto. El que esté firme, mire que no caiga. Cualquiera puede caer, cualquiera puede pecar, cualquiera puede fallar y todos podemos también ser restaurados. Pero el problema está acá que la doctrina que ellos están predicando los lleva a ese estilo de vida. Los lleva a ese estilo de vida. Y ellos tienen que explicar entonces acá, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió que Él juntó a todos sus escogidos? Desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Dónde los juntó? Y luego dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando veas todo esto, ¿cuándo se cumplió todo esto? Conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿cuál generación está hablando? La que vea cumplidas todas esas cosas. Ahora, ¿quiénes van a haber cumplido todas esas cosas? No está hablando de una generación de un periodo de 40 años, no. Está hablando de un pueblo que ha estado desde hace 2000 años aquí, que es el pueblo de Israel. Ahí están ellos. Está hablándoles a ellos. Y ellos hasta el día de hoy ahí están. Los judíos, los descendientes de esta gente, ahí están. Está hablando de la familia de Israel. Entonces, fíjate, hay otro pasaje, y déjame leerte acá, porque no te terminé de leer. Antes de continuar, voy a terminar nomás de leer este pasaje y te voy a leer algo. Dice, según yo va a estar media hora, ya toma con una hora, pero bueno, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ya pasó el cielo y la tierra? No, es que el cielo y la tierra se refiere a Israel. ¿Dónde dice la Biblia? Y acá dice, pero el día y la noche, el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, el día y la hora nadie sabe. Ellos reclaman saber el día y la hora. Ellos reclaman saber. Y ellos dicen, no, es que no estamos diciendo el día y la hora, estamos diciendo el año. Sí, chucha tus calzonzotes. Chucha y tus calzonzotes. Ay, es que yo no dije la hora, yo dije el año. O sea, ¿sabes qué? Eso suena bastante, como dijo no voy a usar la palabra, pero como decía en los anuncios Sylvester Stallone. Sylvester Stallone decía, necesitas ver más bucks. Así suenan, como que necesitan ver más bucks. ¡Ay! No, hermano, es que yo no dije el día y la hora, te dije el año. Yo no dije el día y la hora, pero Jesús vino en el año 70. O sea, cuando dice el día y la hora se refiere al momento. Nadie sabe cuándo, ni el año. Nadie sabe cuándo. No tiene que decir el día, la hora, el año o el mes. No tiene que decir toda la frase. Nadie sabe cuándo. Significa, nadie sabe el día y la hora, es que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Pero ellos reclaman que ocurrió en el año 70. Está mintiendo. No ocurrió en el año 70. Si ellos dicen que ellos saben cuándo ocurrió, falso profeta. Son falsos profetas porque están diciendo que ellos saben cuándo ocurrió. Y aquí dice que nadie sabe. Por supuesto, cuando Él regrese va a ser evidente y entonces vamos a conocer como fuimos conocidos. Entonces los misterios se nos van a revelar. Entonces vamos a saber cuándo vino Jesucristo, pero entonces nuestro cuerpo será transformado y lo veremos a Él cara a cara. Ellos no han visto cara a cara a Jesucristo, no tienen un cuerpo transformado, están gordos, pelones y feos, no han sido transformados y ellos reclaman saber el día y la hora, pero no pueden mostrarte dónde está Jesucristo. Tienen que espiritualizar y decir, no, es que vino en espíritu, es que vino invisible. I don't know. I've done it before. It doesn't work for me. Maybe one day. I don't know. Do you need somebody to listen to this in English? ¿Necesitas que alguien escuche en inglés? I would prefer somebody to translate for me. I mean, use an interpreter. Porque fluyo mejor en español. Si me invitan a una iglesia y me sacan la visa, voy y les predico en inglés allá. Ese sería el trato. Dice Tomás Amaro, ¿cuándo vamos a predicar en inglés? Invíteme a una iglesia en Estados Unidos donde hablen puro inglés y ayúdenme a sacar la visa y ahí les predicamos en puro inglés. No, cuando Dios me diga, hermano, no te creas, es una broma. Esa es broma. Cuando Dios me diga, cuando Dios me muestre,
hablamos estas cosas en inglés, pero ya hay en inglés muchas personas hablando en contra de esto. Hay mucho en inglés, en español no, porque apenas llegó a Latinoamérica, es lo nuevo, es la onda, es el trending. En Estados Unidos esto fue trending en los 80s. Ya allá esta doctrina ya la miran así para abajo, la cucaracha que se metió. O sea, casi nadie cree estas cosas, son muy pocos. Eso es un grupo fringe, es un grupo pequeñito donde están engañando más a la gente acá en Latinoamérica. Pero hay mucha gente que te puede hablar de ese tema en inglés. Pero muchas gracias, hermano, por la invitación a compartir en inglés. Bueno, entonces seguimos leyendo acá. Estarán dos. Vamos a leer esto. ¿Dónde me quedé? Versículo 38. Por como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya ocurrió eso? Ya se metió, ya entramos en el arca y ya se los llevó a todos. ¿Ya ocurrió? Como en los días de Noé. Y luego vuelve, entonces estarán dos en el campo. Dice, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, en un molino la una será tomada, la otra será dejada. Ese texto, la mayoría de las personas, muchos creen que está hablando del rapto o del arrebatamiento, porque la palabra rapto no está en la Biblia, pero así le dicen al arrebatamiento, dicen que está hablando de cuando Jesucristo arrebate la iglesia, pero la mayoría de los comentarios cuando hablan acerca de este pasaje dicen que se refiere al hecho de la guerra que venía contra Jerusalén y que iban a ser llevados y ser expatriados, a ser exiliados a muchas naciones. No se refiere al arrebatamiento. Pero la Biblia sí habla del arrebatamiento. ¿Dónde habla del arrebatamiento? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí es donde lees acerca del arrebatamiento. Entonces, vamos a leer. Tengo por ahí más comentarios. Saludos al pastor. Estoy viendo que ahí está el pastor Gregorio. También está Jobastello. Saludos. Saludos también a Daniel Flor. Bendiciones, mi hermano. Qué bueno que estás acá con nosotros. José Fabián. Bendiciones. José Fabián Rodríguez. Son los que alcanzo a ver por ahí. Un saludo. Veo que bastante gente entró. Bendiciones a todos. Peter Zavala. Saludos. Y también a Tomás Amaro. Gracias por la pregunta. Me sacaste de onda. Me sacaste de onda con esa pregunta. Sí lo he hecho antes, de hablar en inglés, predicar en inglés, pero no fluyo tanto como en español. No tengo tanta práctica. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Unos dicen que se refiere al arrebatamiento, pero la mayoría de comentaristas dicen que se refiere al exilio que iba a ocurrir después de la destrucción del templo. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues que no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Ahora, yo quiero decir esto, así como vemos un doble cumplimiento con la cuestión de la abominación, que habló el profeta Daniel, que eso ocurrió con Antíoco Epifanes varios siglos antes, y volvió a ocurrir cuando Tito invade Jerusalén, cuando Tito invade Israel, vuelve a ocurrir con los romanos. Yo creo que este pasaje, si bien no se refiere directamente al arrebatamiento, como que hace esto, ¿no? Como que lo muestra detrás de un velo, ¿no? Como que imagínatelo. O sea, está hablando acerca de un exilio repentino por la guerra y como que lo deja entrever, aunque no está hablando de eso directamente. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto está hablando de tres cosas, no es solo pretérito, es cosas pretéritas, cosas presentes, cosas futuras, lo que está hablando este pasaje. Bueno, quiero leerles esto, lo que estaba, los apuntes que tenía acá, que la palabra generación que ellos mencionan, griego genea, puede referirse a una familia, población, una nación, ¿ok? Y la nueva Biblia de las Américas, que es la equivalente al NASB, la New American Standard Bible, dice, también tiene una nota al pie, al lado de la palabra generación, que dice raza. ¿Ok? Dice siempre, fíjate lo que dice aquí. Esto da a entender que el pueblo judío siempre iba a existir hasta el regreso de Cristo. No que era la generación de 40 años posterior a lo que dijo Cristo, que es lo que ellos interpretan. Si fuera como ellos dicen, hubiéramos visto el cumplimiento de todo ese capítulo.
y hay cosas que evidentemente ellos no pueden explicar porque no se han cumplido. Y ya las mencioné en lo anterior a en todo lo que hemos hablado antes de esto. En Primera de Pedro 2:9, donde dice, ustedes son un pueblo escogido. Ahí viene la palabra, una nación santa. Ahí viene la palabra genea. Esa palabra griega, genea. Primera de Pedro 2:9. Estoy probando lo que estoy diciendo con la Biblia. Primera de Pedro 2:9 viene la palabra genea. Y en Mateo 16:28, este es un versículo caballito de batalla de ellos. Dicen, de cierto os digo que habrá algunos parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre que viene en su reino. Entonces ellos dicen, ¿ves? Los que estaban ahí, los discípulos que estaban ahí, tenían que haber visto el regreso de Cristo. Ese es un caballo de batalla de ellos. Pero ellos omiten y lo hacen con dolo, lo hacen descaradamente. Si yo busco aquí en la Biblia, busco la palabra transfiguró o transfiguración, encuentro en Mateo 17, justo un capítulo después de que Jesús dijo, habrá algunos de aquí que van a ver que Jesús se transfiguró ante ellos y les fue mostrado la gloria del reino venidero. Entonces, eso hace que esta profecía se cumpla en aquel momento. Mateo 17, versículo 2 dice, vamos a leerlo, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este pasaje de Mateo 16 viene justo después del texto que ellos citan como texto prueba de que debe venir Jesucristo primero antes de que o debe venir antes de que ellos mueran, porque ellos algunos de ellos lo tienen que ver. Ese es el argumento de ellos. Cristo tiene que venir antes que ellos mueran. Pero porque se tiene que cumplir, Mateo 16:28 dice, de cierto os digo que habrá algunos parados aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre, o que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre que viene en su reino. En Marcos 9:1 les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte o no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder. Pero les digo una verdad, que habrá algunos parados aquí, Lucas 9:27, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces ellos dicen, ¿viste? Cristo tiene que venir primero porque lo van a ver sus discípulos. Pero el siguiente capítulo es la transfiguración y se da cumplimiento a esta profecía. Ellos vieron en la transfiguración al rey en su gloria, viniendo con su reino y mostrándoselos cómo se iba a inaugurar después de su muerte y resurrección. Se cumple esa palabra en ese momento, en el siguiente capítulo. Ellos no te lo van a decir, lo van a omitir, ni siquiera te lo van a mencionar porque creen que uno es muy bruto y no lee la Biblia. Esa palabra ya tuvo cumplimiento. Cristo se mostró ante ellos y les mostró a algunos de ellos la gloria del reino venidero en la transfiguración. Tenemos también acá que el reino, Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero cuando Jesús muere y resucita, el reino queda espiritualmente establecido en la tierra, pero falta aún la manifestación física del reino y que ellos aborrecen. Ellos aborrecen el regreso de Cristo. Los preteristas no quieren que Cristo vuelva. Ellos niegan la manifestación física del reino de Dios. ¿Y qué tiene que ocurrir para que en la manifestación física del reino de Dios? Las naciones tienen que dejar de existir. Bueno, no dejar de existir. El sistema de naciones, no las naciones, el sistema de naciones tiene que eliminarse. Eso está en Daniel capítulo 2. El libro de Daniel, cuando habla de la estatua, creo que es el 2 o es el 4, no recuerdo, habla de que Nabucodonosor tuvo una visión de una estatua y Daniel interpretó el sueño. Y él miró aquella estatua grande, la cabeza de oro, el pecho de plata, luego bronce y luego hierro y al final los dedos hierro mezclado con barro. Nosotros estamos en esa parte ahorita. Hierro mezclado con barro es el tiempo de la era de las naciones tal y como son ahorita. Que somos herederos del sistema romano
de derecho, todo el mundo, la mayor parte del mundo, opera con la influencia del sistema de derecho romano. Algunos dicen, bueno, algunas partes tienen el common law, que es el derecho que surge en los pueblos en Gran Bretaña, en los pueblos del norte de Europa, etc. Sin embargo, el sistema mundial de naciones, hasta el día de hoy, sigue operando mediante los principios de derecho que surgen. Y de hecho, por eso lo enseñan en la Escuela de Derecho de Roma. Estas alianzas de barro con hierro, y que no tengo el tiempo ahorita de ir al texto y analizarlo y explicártelo, es precisamente como están ahorita las naciones configuradas en el mundo. 10 no quiere decir que van a ser 10 países. 10 es el número de totalidad. Está hablando de lo que iba a ocurrir, te está mostrando lo que iba a ocurrir. Y el día viene que la piedra no cortada con mano, es decir, Jesucristo va a aparecer y va a romper este sistema de naciones. Y va a establecer físicamente su reino en la tierra. Y entonces sí, lo que somos milenaristas como yo creo, premilenaristas, yo creo que va a haber un milenio físico. Hay unos que son amilenaristas, dicen ya estamos en el milenio, pero cuando Cristo venga va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Yo soy premilenarista, mi postura es, vamos a entrar en el milenio. Ellos dicen, no vamos a entrar en el milenio, vamos a salir del milenio y vamos a entrar en el nuevo cielo y nueva tierra, pero tienen las naciones primero que rendirse ante el rey. Y entonces él es cuando va a separar las naciones que son ovejas de los cabritos. No ha ocurrido aún esto. Eso en la mente de ellos es alegoría nada más. No hay nada de realidad en sus palabras, no hay nada que vaya a ocurrir en sus palabras en el preterismo. Entonces, hermanos, yo quiero continuar hablando más de estas cosas y conforme vaya viendo cosas que me llaman la atención de lo que ellos dicen, voy a ir comentando, porque yo creo que esto está, hagan de cuenta como la plaga de ratones la plaga de conejos que hubo en Australia en el siglo pasado. Esto es como la plaga una plaga de escarabajos que hubo hace como unos 20 años aquí en Ciudad Victoria, donde salías a la calle y estaban las casas todas repletas de esos escarabajos que tocas y que huelen mal. Acá les llaman a esos escarabajos, tratando de acordarme el nombre, que les dicen pinacates, les dicen acá en México. No sé cómo le digan en tu país. Unos escarabajos que los tocas y hacen un ruido y se orinan arriba de ti, huele horrible y la ciudad olía horrible, una plaga por todo. O como plaga de langostas. Está ahorita esta falsa doctrina pululando en Latinoamérica. Entonces vamos a predicar, seguir enseñando en contra de esta doctrina. Ese es el punto. Independiente de la postura escatológica que tú tengas, no es importante la cuestión secundaria. Cristo va a regresar. Físicamente, no solamente espiritualmente, espiritual y físicamente, va a regresar con su cuerpo glorificado a reinar donde lo veremos cara a cara. No solamente va a ser, ahorita estamos solamente espiritualmente. Él va a regresar. Discúlpame, hermano, acá es la 1:30, no es tan tarde. Y es viernes, así que desvelados para Cristo con esta enseñanza. Dice Javier Tosta, son las 4:30, solo me queda un par de horas para descansar. Bueno, lo bueno que mañana es sábado para mí, yo todavía traigo ahorita me voy a tomar un té y a ver si me da sueño. Un tecito de manzanilla, porque yo siento que todavía traigo un poco de cuerda. Bendiciones, hermanos, les amo. Gracias a todos los que llegaron. Saludos a los últimos que entraron. Necesitan ver esto desde el principio. Este no es un estudio exhaustivo. Este es algo que vi hace rato, un video que vi hace rato contestando algunos argumentos nada más. Ya hemos hecho videos con más profundos que este, con más información que este. En el pasado tenemos uno con el pastor Luis Jovel ahí en YouTube. Hemos hecho como unos 5 videos o 6 sobre ese tema. Pero ahorita solamente quise apuntar hacia esa falsa doctrina de que esta generación se refiere a la gente que vivió en ese tiempo. No es cierto. No es a la gente que vivió en ese tiempo. Tienen que cumplirse todas esas profecías para que se cumpla lo de esta generación también. Y se refiere al pueblo de Israel. Bendiciones, hermano Renato. Gracias por acompañarnos también. Y gracias a todos los que llegaron ahí, que se me va para arriba y no puedo ver todo. Es que trato de ver más para arriba y o se me va hasta abajo o se me va hasta arriba, pero no veo los de en medio. Pero saludos a todos los que llegaron. Peter Zavala por ahí, no sé quién más veo. Y bueno, bendiciones, hermanos. Les amo. Buenas noches.